¿Alguna vez escuchaste hablar sobre las mariposas en la panza? ¿O no te pasa que a veces ante determinadas situaciones te transpiran mucho las manos? Bueno, hoy vos y yo vamos a conversar sobre siento como pienso. Ese sería el título de la charla. Y nos vamos a basar en muchas ideas que transmite todo el tiempo Stanislao Bachrach. ¿Sí? Es un biólogo argentino que lo que hace es estudiar las emociones desde una mirada desde el cerebro. Podríamos decir un gran aporte de las neurociencias. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del siento como pienso? De que ninguna emoción, primero, ninguna emoción es mala o ninguna emoción es negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿qué hago yo con esto que pienso? Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la emoción controla la razón. Es por eso que cuanta más intensidad tiene una emoción, menos ideas vamos a tener para poder resolverla. Y esto se suma a qué? A que si no la controlo, esta emoción se potencia. A su vez, la razón proviene de una gran fuente emocional, ¿sí? Su base es la emoción. Es por eso que las decisiones necesitan de la razón, ¿sí? Para poder ponerse en palabras. Es por esto que es importante poder decir qué es lo que nos pasa, qué es lo que sentimos. A su vez, vámonos al otro eje, vámonos al eje del pensamiento, ¿sí? Y acá lo que vamos a decir es que el cerebro cree todo lo que nosotros pensamos. Es decir, lo que vos pensás, lo que ella piensa, lo que él piensa, lo que cada uno de nosotros piensa, el cerebro lo cree. Es a partir de ahí que nos construimos teorías desde las cuales ¿qué? Desde las cuales interpretamos la realidad que vivimos. Y es por eso es que hay tantas formas de vivir la realidad como tantos sujetos hay en el mundo. A su vez, seguramente escuchaste alguna vez esta frase que dice de que las personas no nos hacen cosas, que las personas hacen cosas y depende de nosotros cómo nos la tomamos. ¿Sí? Bien, esa frase tiene esta idea como base. Las personas no nos hacen cosas, van en nuestras interpretaciones. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuál es la idea? ¿A qué vamos? A que todo esto va construyendo patrones de conducta. Lo que comúnmente conocemos como hábitos, va a decir Stanislao, ¿sí? Y acá un gran ejemplo son aquellas personas que practican deportes. Sí, los deportistas. Vamos a suponer que soy jugador de tenis profesional. Vamos a suponer. Y que mañana tengo un partido con Djokovic. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Ya me ganó 3 veces. Entonces, mi cabeza va a estar puesta en qué idea, en que me va a volver a ganar, mis emociones van a estar dándole base a ese pensamiento. Entonces estoy completamente predispuesto, ya está escrito, me va a ganar Djokovic. ¿Qué pasa? Stanislao cuenta una experiencia que tuvo con el plantel del Club Atlético River Plate cuando estaba por jugar la última fecha en el Nacional B. ¿Sí? Toda esa semana él preparó al equipo para que desde lo emocional se acompañe lo técnico, lo estratégico y lo futbolístico. Situación que logró porque al fin y al cabo River al sábado siguiente asciende y vuelve a la primera A nacional. Esto es clave en la psicología deportista. ¿Sí? Poder confiar desde nuestras emociones y poder dar orígenes a acciones mucho más eficaces de las que nosotros necesitamos, podríamos decir, y así poder llegar al éxito. A su vez, esto se genera a través de dos estrategias que podríamos poner en práctica en casa en este momento de cuarentena. El primero, que es muy importante para este momento, es el cambio cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de cognitivo estamos hablando de todo lo que tenga que ver con ideas, teorías, pensamientos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Por un lado, ver lo positivo. ¿Sí? De la situación como de las personas o de nosotros mismos. Siempre ver lo positivo y a partir de ahí expresarlo, es decir, hacerlo consciente. Y por otro lado, como las emociones, decíamos recién que había que contarlas, otra de las estrategias es el desvío atencional. Y este desvío atencional va a hacer referencia a ¿qué? A la distracción, al distraerse. Por ejemplo, tenés que hacer un trabajo práctico súper creativo. ¿Por qué? Porque el profe pone énfasis en la originalidad y en la creatividad. Te sentás a pensar, ¿cómo lo hago?
y le das, y le pensás, y le das vueltas, y buscas por acá, por allá, y no se te ocurre nada. Ese es el momento para el desvío atencional. Ese es el momento para que vos te pongas a pensar en otra cosa. Te pongas a hacer quizás otra tarea, a mirar una serie, a mirar una película, que te distraigas un ratito. Porque cuanto vos te distraes, llegan las ideas más creativas. Cuanto quizás menos atención le ponemos a la situación, el cerebro un poco se relaja y plantea alternativas. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos que utilizar este desvío atencional por tiempos prolongados. Deben ser por periodos de tiempo muy cortos, ¿sí? Porque si no estaríamos evadiendo el problema o evadiendo la situación y no es la idea. Justamente darle tiempo al cerebro para que pueda encontrar la solución a la situación, ¿sí? A la situación problemática en sí. Por otro lado, si vos te pones a pensar, muchas veces cuanto más atención les ponemos a las cosas, como que más bloqueos tenemos, ¿sí? Es por eso que el desvío atencional es una herramienta hoy en día para poder resolver tareas que quizás estando entre las mismas cuatro paredes de casa se nos complica bastante. Ahora bien, en educación estamos escuchando muchísimo un concepto que es clave, que es el concepto de alfabetización, ¿sí? Que justamente, en palabras generales, formar a las personas, ¿sí? Ahora bien, yo les traigo un concepto que enriquece mucho ese concepto de alfabetización, esa palabra alfabetización. Nosotros estamos acostumbrados a la alfabetización que tiene que ver con lo académico. Lo que nosotros estamos conversando hoy en este video es alfabetización emocional. Es enseñarles a nuestros hijos que lo que se siente se tiene que decir. Que el pensar, el accionar y el sentir van completamente de la mano. Pero que lo principal es el sentir, porque es la base de todo. Y acá vamos con los 3 ejes como para ir cerrando. El primero, cuando yo siento, reconozco, debo reconocer y hablar de mis emociones. Por otro lado, entender que la tristeza no es mala, no es negativa. Es una oportunidad para reflexionar sobre lo que me pasa y sobre lo que estoy viviendo. Y por otro lado, es importantísimo el autoconocimiento. Saber de mis emociones, saber qué me generan tristeza, qué me genera alegría, qué me hace bien y qué me hace mal. Reconocer el placer y el displacer. Esto va a generar que me arrepienta mucho menos de mis propias decisiones. ¿Por qué? Porque voy a lograr mucho más autoconfianza, mucho más autoestima en lo que yo haga. Porque voy a saber entender mis emociones. Y acá hay algo muy importante. Nosotros estamos formando futuros profesionales seguramente. Y lo que queremos para nuestros hijos es el éxito. Pero no nos olvidemos que el éxito no va en saber mucho sobre historia, geografía, lengua y matemáticas solamente. El éxito muchas veces está en controlar las emociones, que es lo que nos permite vínculos fuertes y sanos. Y por otro lado, poder conocernos, poder saber hacia dónde queremos ir y de qué manera. Y poder conocer un poco nuestros límites. ¿En qué sentido nuestros límites? Saber que hasta acá va mi paciencia, hasta acá va mi tolerancia, y poder decirlo. ¿Pero cómo decirlo? ¿En un estallido? No. Decirlo de la mejor manera posible. Esto a su vez se entrelaza con lo que hablábamos de la crianza en casa, ¿sí? De los valores que nosotros les transmitimos a nuestros chicos. Y el eje central de toda esta conversación está puesto en que nuestros chicos tienen que creer en ellos mismos. Tienen que creer que pueden lograr aquello que se están proponiendo. Ahora, para cerrar, les dejo una pregunta. Teniendo en cuenta toda esta charla, vos, ¿qué vas a preferir? ¿Ser feliz o tener la razón?